1995 fue sin duda el año de Braveheart. La película recaudó más de 200 millones de dólares solamente en Estados Unidos. Se coronó en la ceremonia de los Oscar y algunas de sus frases más míticas aún se recuerdan hoy en día, casi 30 años después de su estreno. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Pero ese mismo año, unos meses antes, se estrenó otra película que pasó algo más inadvertida en un principio. También estuvo ambientada en Escocia, solo que unos cuantos siglos después. Bien es cierto que esta no tenía un carácter tan heroico, grandilocuente y tan aventurero como Braveheart, pero a cambio tenía una fotografía preciosa, una dirección más que aceptable y un trío de actores absolutamente sublime. Estamos hablando, obviamente, de Rob Roy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis histórico en el que, como veis, hoy hablaremos de la peli del año 1995, Rob Roy, o como algún cabroncete la llama por ahí, el Braveheart de principios del siglo XVIII. Y sí que es cierto que ambas películas se basaron en personajes de la historia de Escocia que a día de hoy están muy pero que muy mitificados. Y bueno, esta película que nos toca hoy pues se vio bastante opacada por el éxito de Braveheart. Y a decir verdad, sí que es cierto que Rob Roy tiene un ritmo bastante más lento, pero por contra, bueno, en esta película coinciden tres de mis actores favoritos: Liam Neeson, Tim Roth y la espectacular Jessica Lange. Aún así, la película tiene cositas que se pueden analizar históricamente, así que veamos cómo era la situación de Escocia durante aquella época, concretamente en el año 1713 y anteriores. Y respondámonos a algunas preguntas, como si se representó bien a Rob Roy en la película, o por ejemplo, cuántos personajes de la peli fueron reales y cuántos ficticios. Pues la película en un inicio nos traslada hasta el año 1713. En ella vemos cómo el sistema de clanes de Escocia, aquel que había imperado desde hacía siglos, estaba en franca decadencia, algo que, para ser sinceros, la peli acierta bastante. Y es que a pesar de que la puntilla final sería unas décadas después de lo que nos cuenta la película, más concretamente en la batalla de Culloden en el año 1746, la verdad es que este sistema comenzó a caer desde finales del siglo XV y principios del XVI, cuando los reyes ingleses confiscaron varias tierras a los clanes, y de paso se transfirieron competencias que hasta ese momento habían estado en poder de los clanes. ¿Y esto en la película nos lo cuentan? Pues bueno, un poco de pasada, aunque bueno, sí que es cierto que hablan de la represión inglesa, pero inciden más en los factores climáticos que, bueno, según la película son por los que la gente pasa hambre en los clanes de las Highlands. Pero bueno, ahora que hablamos de factores climáticos, vamos un poquito con ellos. Tras la unión de las coronas de Escocia e Inglaterra en el año 1603, bajo los estatutos de Iona se impondría a los jefes de los clanes de las tierras altas la obligación de enviar a sus herederos a las tierras bajas para ser educados en inglés y en la fe protestante. También se prohibió portar armas de fuego fuera de la propiedad, exportar vino y whisky al grueso de la población, y la exigencia de bardos o pregoneros a expresarse en lengua gaélica. Con todo esto, la corona no quería otra cosa que desmotivar el catolicismo de la zona y unificarlo culturalmente con el resto del país, aunque algunos clanes, como muchas de las ramas de los MacDonald, permanecerían siendo católicos. En cuanto al tema climático del que sí habla la película, la realidad es que sí. Escocia tuvo unas grandes hambrunas durante aquella época, pero en esta ocasión la causa principal fue por una caída tremenda de las temperaturas, la cual sería la década más fría en Escocia de los últimos 750 años. ¿Y estas temperaturas tan gélidas se dieron? Sí, pero unos poquitos años antes de lo que nos cuenta la película, ya que los peores años se darían durante la década de 1690, o bueno, como se conoció por entonces como los 7 años de hambruna. Y en estas hambrunas se cuenta que llegó a fallecer entre el 5 y el 15% de la población escocesa por inanición, y bueno, los que no fallecieron, muchos de ellos emigraron a América, tal y como deja caer la película en varias ocasiones al principio. A esto también habría que añadir el proteccionismo francés de la época y los cambios en el comercio de ganado escocés. Todo esto provocaría una despoblación brutal en la zona de las tierras altas del norte. Y esto, unido a la falta de cohesión interna y al fracaso del proyecto Darien, llevó a los escoceses a firmar el Acta de Unión en 1707, en la que ambos países, a pesar de que antes ya tenían un monarca común, a partir de entonces tendrían un solo parlamento ubicado, por supuesto, en Westminster. Durante la película también es palpable algo que por entonces era muy común en las Islas Británicas:
los enfrentamientos entre los partidarios de la Casa Estuardo, también conocidos como jacobitas, y los de la Casa Hanover. Y es que los primeros habían sido privados del trono unos años atrás después de la llamada Revolución Gloriosa, y los levantamientos jacobitas se alargaron hasta el año 1746, siendo los más notables en 1714 y 1715. Pero bueno, ya llevamos un ratito de película y todavía no hemos hablado del personaje principal de la película, Robert Roy MacGregor. A los que la hayáis visto, si lo recordáis, nos lo pintan como un hombre bondadoso, que se preocupa por su familia y por su gente, y sobre todo como un tipo tremendamente honorable. Pero ahora bien, ¿cómo era este hombre? Pues respondiendo a la pregunta, sí, este hombre por supuesto que existió de verdad, y era el prototipo de un escocés de las Highlands, un corpulento guerrero pelirrojo que iba con su kilt a todas partes. Dado su pelo tan característico, se ganó el apodo de Roy, que hacía referencia al rojo, siendo Rob, como ya os imaginaréis, el diminutivo de Robert. Rob Roy nacería en las Highlands en la segunda mitad del siglo XVII, y era miembro de uno de los clanes de las Tierras Altas más conflictivos de su época, el clan MacGregor. Los MacGregor actuaban como una especie de mafia de entonces, ofrecían protección a los granjeros y les aseguraban que nadie robaría su ganado. Cuando los granjeros no les pagaban, ellos mismos robaban sus vacas. Con el paso del tiempo, Rob Roy cambió su modelo de negocio y se dedicó a la compraventa de ganado. Su terreno estaba justamente entre dos poderosas casas rivales, los Montrose y los Argyle, y Rob Roy vio una oportunidad para conseguir dinero extra gracias a esta tensión que había entre uno y otro. Causar altercados entre ambos para conseguir un beneficio propio. Al igual que aparece en la película, este hombre le pidió un préstamo a James Graham, el duque de Montrose, el cual ascendía a unas 1000 libras, cantidad que para la época era un auténtico pastizal. No sería en el año 1713, sino unos poquitos años antes. Y no, nadie robó y después acabó con la vida de uno de sus hombres de confianza para robarle el dinero. Ya que, bueno, se cuenta que la caída en los precios del ganado fue la que le hizo a Rob Roy perder todo este dinero. Pero entendemos que la película lo cuente así porque, bueno, si no es que no hay película. Y por otra parte, las malas lenguas también dicen que el propio Rob o que alguno de sus hombres robó el dinero y se largó por ahí. Pero bueno, pongamos estas afirmaciones en duda. Se marchó hacia el norte sin haber saldado su deuda, intentando arreglar la situación. Al volver, se encontró con que sus tierras habían sido embargadas y su familia desahuciada. ¿Y qué hizo entonces? Pues como nos muestra la película, se convirtió en un ladrón de ganado, siendo su principal víctima su antiguo benefactor, el duque de Montrose. Y para buscar protección, en una hábil jugada, Rob Roy buscó asilo en las tierras del duque de Argyle, el enemigo y rival de Montrose. Aún así, Rob Roy tenía cargos de bancarrota fraudulenta, y a estos se le añadieron los de traición a la corona. Se le vio, entre comillas, combatiendo junto a los insurreccionistas jacobitas que intentaron sin éxito poner a un Estuardo de vuelta al trono. Y sí, digo entre comillas porque varios testimonios de la época lamentan que Rob Roy llegara al campo de batalla un poco tarde, y más para saquear cadáveres que a luchar. Además, quien era su nuevo protector, el duque de Argyle, estaba en contra de los jacobitas y de parte del gobierno. Y se especula con que tal vez Rob Roy actuaría como agente doble, aunque esto no es que haya sido muy demostrado. La cosa que diferencia a este, entre muchas comillas, héroe, es que su figura empezó a ser mitificada, pues bueno, unos cuantos años antes de que pasase a mejor vida, concretamente en el año 1723. Ya que en dicho año, mientras que Rob estaba en la cárcel, un escritor publicó El renegado de las Highlands, una versión muy pero que muy idealizada de la historia del forajido pelirrojo, la cual sirvió para que el rey Jorge I le concediera el indulto a Rob poquito antes de que fuera a ser enviado a Barbados como prisionero. Pero la novela que terminaría de mitificar a este hombre llegaría casi un siglo después, cuando en 1818 el escritor Walter Scott, que era escocés y también amaba la cultura escocesa, publicó su novela Rob Roy, y en ella se tomó todas las licencias que quiso para retratar y sobre todo para mitificar la leyenda del personaje. En definitiva, Robert Roy MacGregor no fue un héroe, sino más bien un hombre de su tiempo, a quien le tocó vivir una época muy complicada como fueron los levantamientos jacobitas, los cuales en cierta manera logró sortear con bastante habilidad. Ahora quiero pasar a hablar del principal villano de la película, Archibald Cunningham,
quien es un habilidoso espadachín al servicio de James Graham, el duque de Montrose. Pero también su personaje es un auténtico hijo de la gran puta. Lo vemos robar, matar, torturar, violar y todo lo peor que se le pueda poner a un villano. ¿Este personaje existió? Pues no, obviamente no. Pero bueno, en esta ocasión y sin que sirva de precedente, me da absolutamente igual, porque Tim Roth hace tan bien de villano y consigue que le odies tanto que... Y bueno, aparte, que mueve tantísimo la trama, que en esta ocasión, y solo en esta ocasión, el rigor histórico me da absolutamente igual. Ahora pasemos al personaje de Mary McGregor, la cual está interpretada, como ya os he dicho, por la magistral Jessica Lange, y su elección no pudo ser más acertada. No solo porque a mí me fascina esta actriz, sino porque el personaje real, por entonces, tendría unos 40 o 41 años, y era una mujer, según se cuenta, con bastante carácter, y se casaría con Robert en el año 1693. En cuanto a las diferencias con la realidad, bueno, podríamos decir que por entonces el matrimonio no solamente tenía un par de hijos, sino que se dice que pudieron ser al menos 5. Y otro tema es en lo referente a la secuencia de la violación, en la que, si recordáis, Cunningham llega junto a sus hombres en busca de Robert, y al no encontrarle decide acabar con su ganado, quemar su casa, y durante el transcurso de estos actos golpea y posteriormente fuerza a la mujer de Robert bajo la mirada de Graham de Killian, a quien, si recordáis en la película, denominan simplemente como Killian. ¿Y esto pasó de verdad? Pues bueno, más o menos, aunque en la película sí que es cierto que lo hace mucho más duro para darle ese toquecito de dramatismo, ya que, como os he comentado antes, sus posesiones fueron embargadas y su familia fue desahuciada. Y sí, se cuenta o dicen las malas lenguas que fue Killian quien forzó a su esposa. Es más que posible que Killian o sus hombres tratasen a Mary con rudeza cuando la conocieron, pero la mayoría de los historiadores dudan de que haya habido violencia sexual. Posteriormente, Rob Roy vería a Graham y en un momento lo tomó como rehén, pero se dice que siempre lo trató con cortesía. Y si este realmente hubiera violado a su esposa, Rob probablemente no hubiera sido tan amigable. Y obviamente esta tampoco se quedó embarazada como nos cuenta la película, ya que el embargo a sus tierras tuvo lugar en 1712, y por entonces un hijo de la pareja nació en el año 1711, y el siguiente lo haría en 1715. Así que esto es prácticamente imposible. Bueno, al no ser que Mary tuviera un periodo de gestación de más de 3 años. Como ya os he comentado, durante la película también vemos las tensiones y la mala relación que hay entre el duque de Montrose y Argyle, y cómo el primero, tras una ofensa personal, trata de hacer que Rob incrimine a Argyle acusándole de ser un jacobita. Pero Rob se niega, ya que lo considera todo un deshonor. Aquí, como ya os imaginaréis, ambos personajes fueron muy pero que muy reales, y sí, tal y como cuenta la película, ambos se llevaban a matar. Obviamente aquí Rob Roy no estaba en medio, pero sí que es cierto que James Graham de hecho acusó en varias ocasiones a Argyle de corrupción. Tras enterarse de la afrenta, Rob decide retar a Cunningham a un duelo de honor, en el que vemos cómo ambos escogen arma y acuerdan las condiciones. Y durante el combate, a pesar de que Rob parece que va a ser derrotado, consigue rehacerse y acabar con la vida de Cunningham para luego regresar a casa y así que la peli tenga un final feliz. Aquí hay que decir que los duelos o lances de honor eran bastante comunes por entonces. Bueno, por entonces y desde siempre hasta prácticamente los inicios del siglo XX, pero no solamente en Inglaterra o Escocia, sino en toda Europa. Y como vemos en la película, solían producirse para vengar alguna afrenta personal, y también ambos contendientes solían acordar las condiciones del duelo. En fin, sí que es cierto que la película en su momento se quedó bastante opacada, pero poco a poco se hizo con su público. Eso sí, como veréis, entre las críticas a la película las hay de lo más dispares. Hay quien te la califica como una película muy profunda, con actores soberbios, y por contra hay quien te dice que es una simple telenovela con un ritmo muy lento y de lo más aburrida. En lo personal, sí que es cierto que tiene un ritmo lento, y que el que la vea esperando una aventura épica al estilo Braveheart, El Patriota o Gladiator se llevaría una gran decepción. Es cierto que en ocasiones se echan de menos tramas secundarias un poquito más sólidas, y por ejemplo me hubiera gustado que se centrasen un poquito más en las revueltas jacobinas, pero bueno, esto es una opinión personal. Y de todas maneras creo que la película más o menos cumple. Sus actores son soberbios, al igual que su fotografía,
Y bueno, vamos a ponerle una nota y decir que, bueno, siendo generosos, podríamos ponerle un 6,5 o incluso un 7 sobre 10. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario aquí abajo con qué os ha parecido el vídeo, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.